Allinchamos kachunku pichuchin parimunku kay canalman imayna llakasankichik llaqtamasis walechu manachu noqa walej llakasani qankuna yachankichik ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas suti Maggie kunan qhawarikusun kay Grupo Andino nisqata imarayku paykunapas musuq videota wicharichimun ña canalninman chayta qhawarikusun paykuna tawa chunka watayuqtaña hunt'asanku kay takispa nisunman chayta qhawarikusun imarayku paykuna conciertoqonku chayta qhawarikusun noqa qhawarisaq kinsa kuti kay video hunt'achinanchik kama imarayku paykuna historianta ima kaypi nimunqanku imaynatachus qallarirqanku chayta nimunqanku chayta uyarikusun chantapis media hora kaqtin ancha largo qhawanapaq entonces noqa kinsapi dividisaq kinsa video wicharichimusaq qankuna qhawakunaykichis chanta linta saqaysaq kay uraman qankuna pincharinaykichis chanta directo qhawamunkichisman canalninpi apoyamunkichisman imarayku imaynatachus qhawashanchik kay videos tukuy artistanchikpata qhawarqanchikña ñawpaqtaña paykunaqtapis ñawpaqtaña qhawarqanchik huk videota chayraykun qhawarikusun kay video chasqui chamuwan canalman chayman qhawarisanchik kay videota sino mana qhawarisunmanchu chasqui kaqtin mana qhawarisunmanchu chayraykun qhawarisanchik chantapis qankuna imatachus yachankichis kay grupoman qillqimunkichisman caja comentario noqa ñawirisaq hap'ikusun maypi kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista hola gente ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver al Grupo Andino. También ya hemos visto anteriormente un vídeo de él, por lo cual que ya saben que yo tengo como primicia, se puede decir, todo lo que van subiendo los artistas, porque estoy suscrita en todos los canales de los artistas que hemos visto. Eso es el objetivo, de apoyar a todos los vídeos que ellos vayan sacando. También ustedes pueden compartir con otros canales que hacen lo mismo que yo y para que se difunda y tenga muchos views y así se les ayude a nuestros artistas y también para que vayan otros, ¿cómo se puede decir? Otra gente de otros países pueda conocer a nuestros artistas. Así se conoce, así se hace que los videos se haga viral de nuestros artistas. Bueno, ellos van a hacer un concierto porque están cumpliendo 40 años de historia. Eso es muchos años encima de un artista, o sea, de un grupo folclórico también. Ya saben que ya muchos de nuestros grupos ya están sobre esa edad, los antiguos, los que han hecho folclore, aquellos que han iniciado hace muchos años, ¿no? En este vídeo, yo ya lo he visto porque siempre hago eso, por si hay algo en quechua o algo para que los traduzca, pero en este vídeo vamos a ver 2 canciones o 3, porque es de media hora y se va a hacer largo, porque ellos cuentan también su historia de cómo iniciaron todo, y es muy bonito que nos enteremos, y así voy a dividir en 3 vídeos, voy a subir una parte, voy a seguir la segunda parte, y luego ya ustedes si quieren, como yo me gustaría que vayan de verdad a todos los vídeos que hemos visto, a todos vayan a sus canales, dejo siempre el link para apoyar a nuestros artistas. Bueno, ahora sí vemos el vídeo. Son 40 años de historia. Ritus Records, Andino, 40 años. Una historia subliminada en música, con la fuerza inefable de los Andes bolivianos. Andino. 40 años, trasuntando en el tiempo, con una identidad firmemente enraizada en la cultura, que se hace patente en sus canciones, que son el lenguaje natural en el corazón de su gente. Andino nace en el Colegio Sebastián Pagador, con muchachos entusiastas de hacer música. Es así que nos presentamos en un aniversario del colegio, pero no habíamos pensado en el nombre. El presentador nos anuncia para entrar al escenario y no había nombre. Y alguien dijo por atrás, Andino, Andino. Desde ese entonces Andino se quedó y es así que en 1981, el 10 de agosto, decidimos firmar en un acta
como fecha de fundación. Bueno, viendo, digamos, desde el punto de vista de la interpretación de la música tradicional folclórica, hemos visto dos aspectos, o sea, interpretar la música de tradición folclórica urbana y como también la música de tradición del área rural. Dos estilos que lógicamente ha ido alimentando como una fusión para que nosotros pudiéramos darle una cierta identidad a lo que es la interpretación de la música tradicional boliviana. Asociación Sobocaibón. A ver, vamos a qué es. Ahora vamos a leer qué decía ahí. Tradicional boliviana. Sobodaigón. Del mal querido, de los amores y de los amigos. A ver, es que me estoy perdiendo mucha información y yo aquí. Del mal querido, autor, compositor Sobodaigón. Torturando por la herida que me dejó un desengaño sufrido. Al cielo pido en mi angustia morir si no he de poder olvidarla. Y el cielo cruel me castiga condenándome a vivir para amarla. De tu amor no seré nunca un mendigo, si has destrozado mi alma en pedazos. Prefiero ser mi verdugo para redimirme de mis fracasos. Nada le debo al amor en la vida, si me ha deparado ya tanto mal. Con la ilusión ya perdida, maldita si está mi suerte fatal. Lo que me gusta de los grupos que cumplen así ya 40, 50, 30 años es que ellos fueron los que han iniciado el folclore, la vieja escuela, como se puede decir, pero también si están sobreviviendo hasta ahora es porque ellos han tenido que habituarse a los cambios que hubo en la transición de los gustos de la gente, porque ha habido un cambio tremendo, porque han aparecido muchos géneros de, de música y ellos han tenido que habituarse cada vez al cambio para seguir difundiendo el folclore. Eso es lo que hacen los Carcas, Calamarca, Guatiñas, Andino, Proyección, Savia Andina, entre muchos otros que ya hemos conocido en este canal y a los que he traído. A todos, eso es lo que están haciendo para subsistir, porque si fuese la música como ha iniciado, la música folclórica, se puede decir, quítenle la guitarra eléctrica, la batería, todo eléctrico, quítenle, sería como era antes, y yo creo que a nadie le gustaría. Sí, a mí sí me gustaría porque me gusta la música instrumental, porque es relajación total, pero cada uno tenemos nuestros gustos y eso lo sabemos, por eso también hay variedad de género. Y aparte de lo que me gusta, esto es el escenario que han puesto en honor a ellos mismos. Donde es andino está la cabeza del cóndor, ¿no? Si se dan cuenta, el ojo y el pico, todo resalta en sus ponchos, los bordados, símbolos de Tiahuanacota, todo. También veo un hombre, un joven, yo creo que es la tercera generación, más el baterista, que ya son jóvenes, también que les gusta folclore, porque es muy difícil que hoy en día les guste folclore a los que viven ya en la ciudad. Normalmente son los que son de provincias, muy pocos son los que les gusta en la ciudad el folclore.
Ya como les he dicho antes, el folclore no se escuchaba mucho en las ciudades, sino en los centros mineros, los campos, fueron donde se han iniciado lo que es el folclore. Aparte de eso, los artistas antiguos son unos maestros en los instrumentos, las guitarras, las zampoñas y en todo, son múltiples, no solamente saben tocar guitarra, sino cada uno sabe tocar guitarra, charango, son como los pulpos, les puedo decir. No sé, son como si tuvieran varias manos para hacer, porque eso es lo que hace rico un grupo, porque si dependieran de un guitarrista, pues el grupo no toca. Si uno toca guitarra, charango, pues ya se defienden. Entonces eso es lo que más peso lleva en un grupo para que salga adelante. ¿Qué más puedo decir? La canción se trata de amor y ustedes saben que el amor, mi opinión, yo creo que les he dejado bastante claro sobre el amor, que siempre pienso en la igualdad y en la verdad y en todo lo que es comprensión, con diálogo, todo eso, menos golpes, y yo creo que les he dejado claro. Ahora mismo la canción está preciosa, yo les diré, pero espero que ustedes ya se den cuenta de qué es lo que están cantando. A ver, espero que den su comentario. No ganin ni hasta más mainatach kai takizunas una eña takin sumak takin son goman chachimun no mainatach takimuskan chantapis ni mainatach achanku mainatach chay sutinpips condorpa umitanta churanku simbologina representación llaqtanchisman ponchonpipis tiyan kay bordasqa tiawanacotas cóndor tukuyma churasqa chantapis nini kay iskay sinas sipas runas ña sipas waynas nisunman kay batería y quena tokasqan jóvenes tercera generación ñacha kay grupumanta imarayku paykuna tawa chunka watayuq ña takisqanku unayña hasta paykuna kankuman chasin 60 y ñawpiñacha kanku takiykuna takiy runas mana nimanchu maska exactuta chantapis nini imaynatachus paykuna uqaqachinku charanguta guitarrata sumaq acordeón guitarra eléctrica quena batería tukuy ima cosa pacha imarayku ñawpaqman hinachu kaq ñawpaq guitarra ari kaq zampoña charango bombo chaylla kaq pero paykuna cambianku imarayku runawaq hinaña gustusninku paykuna si kawsaymunanku takispa cambiananku tiyan ma cambiankuchu chayri mana qhipakunman kikin ñuqanchis cambiananchis tiyan ñawpaqman rinapaqa cambiananchis tiyan tukuy imachus lluqsimusqanta tukuy llaqtaman qhawananchis tiyan imatachus rurasanku sumaqta manachus chayta qhawarispa ñuqanchis t'ukurispa ñawpaqman rina tiyan chayta nimuykichisman chanta uyarikunallapuni eber imatachus ari kan kay takiy munaymanta qankuna yachanchisña imatachus t'ukusqay munaymanta mana nimuymanñachus sayk'unkichis ñacha kay hinatapuni nimun nispa mana yachankichisña chay chikapi Dios qhawanchis munakuymanta imaynatachus takimunku ñuqa t'ukusqay nimuykichis qankunapis kunan a ver qillqanimuwaychis imatachus kay takiyman qankuna t'ukunkichis kunan qhawarina. Del mal querido, de los amores y de los amigos, torturando por la herida que me dejó un desengaño sufrido.
solo pido en mi angustia morir si no he de poder olvidarla. Y el cielo cruel me castiga, condenándome a vivir para amarla. De tu amor no seré nunca un mendigo, si has destrozado mi alma en pedazos. Prefiero ser mi verdugo para redimirme de mis fracasos. Nada le debo al amor en la vida, si me ha deparado ya tanto mal. Con la ilusión ya perdida, Maldita sea esta mi suerte fatal. Maldita sea esta mi suerte fatal. Definitivamente el grupo andino ha marcado mucha importancia en mi vida, especialmente en la parte emocional. José Puesto Condori que Romero. Era uno de mis grandes anhelos poder pertenecer a esta gran institución y con mucho sacrificio pienso yo que lo he logrado y ahora estoy contento sinceramente porque una persona que logra sus objetivos, sus metas, creo que es una persona muy feliz. Sintetizar los momentos bonitos, felices. Milton Quiroga Mencía. 40 años de trayectoria de Andino es un reto, sí, pero de verdad que puedo mencionar, por ejemplo, en los momentos felices, los viajes, los que compartimos en familia, los tristes, los dramáticos, sensiblemente, el tema del fallecimiento de nuestro hermano de arte César Quintana, esta última temporada que el grupo ya no puede mucho salir a escenario por la pandemia. A ver, algo dijo, a ver, vamos a ver qué dijo ahí. El tema del fallecimiento de nuestro hermano de arte César Quintana, esta última temporada que el grupo ya no puede mucho salir a escenario por la pandemia. A ver, ahí. Cómplices bajo la luna, Guaiño. Wow. A ver qué dice aquí. Edgar Méndez y Milton Quiroga. Yo creo que ellos lo compusieron el tema, no lo sé. Pero bueno, si alguien sabe, pues ya lo dirán, ya lo comentarán. Ahora vamos ahora sí disfrutar de este Guaiño. Esas pisaditas. yo que por curar viejas heridas quise arrancar de mi memoria esos momentos que vivimos. Yo que te entregué sin darme cuenta todo el amor con mente abierta, darte refugio aquí en mis brazos. Quise llenar ese vacío que llevabas en el fondo de tu triste corazón. Yo que me creí ser el remedio, la causa de tus alegrías, ay, pañuelo que secó tu llanto. Sí, que fue amor, puedo jurarlo. ¿Cómo podía imaginarlo? Que tú en mi vida ibas de paso, que el horizonte que buscaba se encontraba ya muy lejos de mi pobre corazón. La canción también de amor, ¿no? No necesitan que les diga qué es lo que pienso de amor. Yo creo ya, ustedes más bien deberían de decirme en la caja de comentarios qué es lo que sienten con la canción. Eso sería bueno, para ver si cambiamos de modo de expresar
a la hora de comentar de una canción, como se puede decir. A mí me llega en el alma, me transmite mucho lo que la forma de tocar la guitarra, madre mía, y el charango y la flauta dulce, como se puede decir, todo en armonía, eso es música. Noqanini llaqtamais qankuna yachankichis kay takipish munakuymanta qankuna yachankichishña imaynatachu noqa piensani t'ukuni niyman imaynatachu t'ukuni kay munakuymanta chaytapish nini qankuna maymin qankuna nimunkichisman kay kaja comentarios imatachu t'ukunkichik munakuymanta noqa qhawariyman ñawriyman yachayman chanta y chaytapish paykuna imaynatachu kay guitarrawan tokarinku sumaq waqachinku chay noqaman gustawan imaynatachu flauta guitarra tukuyman chay noqaman sunquyman chamuwan kunan uyarikunallapuni. Que me quise ser el remedio, la causa de tus alegrías, ay, pañuelo que secó tu llanto. Sí, que fue amor, puedo jurarlo. ¿Cómo podía imaginarlo? Que tú en mi vida ibas de paso, que el horizonte que buscaba se encontraba ya muy lejos de mi pobre corazón. Fuiste cual suave brisa que llenó de amor. Y al marcharte tormento que mi corazón. Los coros. Muchachita de ojos tristes, ¿cómo hago para olvidar? Si aún te espero. Cómplices bajo esa luna Que descubría tu piel y enredamos los cuerpos veíamos el sol nacer. Cómplices bajo esa luna Que descubría tu piel y enredados los cuerpos veíamos el sol nacer. Esteban Senguera Zarco, director. Andino para mí es Ramiro Torrico Roque. Ramiro Tuco folclore, Roque. cultura, historia Toco, es Toco. y sobre todo vida, sueños, pasión y trabajo. En estos 40 años, el grupo ha tenido que sufrir Carlos los cambios de las nuevas Gamboa tendencias musicales. Bravo. Ha tenido que buscar nuevos avances tecnológicos y nuevas sonoridades para poder incluirse dentro del mercado musical actual. Es por eso que para estos 40 años sería necesario cambiar y buscar nuevos objetivos con nuevos sonidos para tener más alcance a nueva gente. Gente, vamos a parar aquí porque si no el video se me va a hacer largo y nadie va a querer verlo, como lo hacen casi con todos mis vídeos, pero no pasa nada. Aquellos que quieran disfrutar de la música buena y de aprender, ahí están los vídeos. Voy a subir la segunda y la tercera parte de este concierto. No lo sé, si ustedes quieren pueden comentar y si no, pues ya dejamos ahí. Voy a dejar el link, ya como saben, del canal de Andino para que ustedes vayan y disfruten sin ninguna interrupción de la canción y disfruten de todo lo que es Andino y su historia, conocer un poco más. Pidan las canciones que quieran escuchar, suscríbanse, dan like, dislike, compartan, comenten y vayan a suscribirse a los canales de todos los artistas que ya hemos visto, porque hay tantos artistas tan buenos que ni siquiera no llegan ni a los 3.000 suscriptores y hay tanta gente que ya está haciendo reacciones que ya tienen 100.000 y nuestros artistas nada. Eso es algo ilógico, ¿no les parece?
Entonces, en este canal yo lo que quiero hacer todo lo contrario, que nuestros artistas que vayan creciendo también al mismo tiempo yo pueda ir creciendo. Así sí hay un nivel de igualdad, ¿no? Hay que pensar un poco más, me parece, gente. Tampoco no nos dejemos llevar por lo que, ay, que es el mejor, que no sé qué. No, los halagos a veces nos llevan arriba, pero quienes se quedan perdiendo son los artistas que no tienen suscriptores. Entonces, ¿qué sentido tiene? Hay que pensar un poquito. Llaqtamas kay kamalla imata kitaychus qankuna uyarimuy munankichis nimunkichismas si qankuna munankichis kay concierto completo qhawayta nimunkichismas nuqa apamuyman si qankuna ma munankichischu chay kamalla kachun chantapis nini qankuna ichapis rinkichisman canalninpi kay Andinuqta tukuy artistas qhawanchis chay canalesninman saqeni linta qhawanaykichispaq ichapis suscribicunkichisman wiñanankupaq apuralla paykunapas sumaq videos ruwanankupaq sumaq takiya apamunankupaq chantapis nini tukuy artistas kan hatuchis sumaq takiykuna pero ni suscriptores nimpis kankuchu ni 3000 ni 2000 manpis chayankuchu imarayku mana entiendenichu nuqa hina reaccionanku ari paykuna 100,000 50,000 hasta imarayku mana hinachu kanan tiyan al revés kanan tiyan artistas ninchis wiñanan tiyan nuqapis wiñanallaytaq tiyan kikinkaman ari cosacha entonces kaypi tukurina tiyan imatachus chaypi mal ruwasanchis ¿sí? Si nuqanchis orgullosos kanchis artistanchis entonces paykuna mana suscriptoreswan pi yanapanqa wiñayta mana entonces nuqacharaykush nini wajina nuqaypalla k'asqay nuqa suscribikuni kikillantataq wiñay munani nuqa paywan artistaswan qusqa wiñay munani mana nuqallachu wiñasqa artistastaq mana chay cosachu entonces tukurinanchis tiyan dar like dislike compartirichin comentarichin suscribikuychis tukuyman sapa video wichachimuptin chashkichamun sonqachis karuwaq yanaykichis qhawarikunaykichispa kay kamalla waq video kamallaqta masis